Hoy vamos a ver lo que son las medidas de variabilidad. Es como, hay una parte que ustedes le hicieron el resumen y aquí vamos a ver tres medidas de variabilidad que son la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. De lo que se trata es de saber qué tan disperso es un conjunto de datos. Es decir, si usted tiene una variable, no todos los datos que genere esa variable son iguales. Por ejemplo, usted tiene la edad de los estudiantes de un curso y todas las edades no son iguales. Eso quiere decir que hay variabilidad. Si usted tiene la venta diaria de un restaurante, usted todos los días no vende lo mismo. Eso quiere decir que cada día se vende un valor diferente y por tanto hay variabilidad. Entonces, de eso es que se trata este tema, de medir qué tanta variabilidad tiene un conjunto de datos. Y básicamente la variabilidad se mide a través de tres indicadores que son la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad, con la ventaja de que uno depende del otro. Después que se calculó la varianza, los otros dos indicadores son fáciles de calcular. Entonces, vamos a ver primero la varianza. Está en rojo que la varianza mide la variabilidad cuadrática promedio de un conjunto de datos. Variabilidad cuadrática promedio de un conjunto de datos. Para calcular la varianza, tenemos básicamente cuatro fórmulas. Y esto va a ser dependiendo de si son datos sin agrupar o de si son datos agrupados, o si el dato de población o el dato es de muestra. Cuando se trata de la varianza de la población, la vamos a representar con este símbolo que se llama sigma cuadrado. Es decir, que sigma cuadrado es la varianza de la población. Y ese cuadrado es la varianza de la muestra. En el caso de datos no agrupados, la varianza de la población, sigma al cuadrado, va a ser igual a la sumatoria de x menos mu al cuadrado entre n. Pero recuerden que cuando hablamos de mu, estamos hablando de la media aritmética. Entonces, para calcular la varianza necesitamos la media aritmética. Igual pasa en datos de muestra. Ese cuadrado va a ser igual a la sumatoria de x menos x barra, pero recuerden que x barra es la media aritmética de la muestra, elevado al cuadrado entre n menos 1. Si fuera para datos agrupados, entonces aquí entra la frecuencia. Xi menos mu al cuadrado por fi entre n. Pero recuerden que en datos agrupados, xi se refiere a los puntos medios o marcas de clase. De manera que necesitamos a mu, además de necesitar los puntos medios, a la frecuencia y a n, cuando se trata de datos agrupados. Vamos a ver un ejemplo de cómo se calcula la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad, los tres, en datos no agrupados. Recuerden que uno depende del otro, por eso lo vamos a ver los tres de manera consecutiva. Primero en datos no agrupados y después en datos agrupados. Entonces, aquí tenemos el ejemplo para datos no agrupados. Suponga que queremos calcular la varianza del peso al nacer de los niños nacidos en un hospital. Y ese día, en ese hospital, nacieron estos ocho niños. Uno nació de 6.5 libras, otro nació de 9.1 libras, uno de 3.5 y así sucesivamente. Si observan el dato de entrada, decimos hay variabilidad, porque todos los niños nacieron exactamente con el mismo peso. Eso quiere decir que en los datos hay variabilidad. Y lo que estamos tratando entonces es de medir la variabilidad de esos datos. Pero para medir la variabilidad, recuerden que tenemos tres indicadores, básicamente. La varianza,
la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. En este caso, como se trata de datos no agrupados, vamos a usar esta fórmula para calcular la varianza, que va a ser igual, como datos no agrupados y de población, va a ser igual a la sumatoria de xi menos mu al cuadrado entre n. Si fuéramos a desarrollar esta fórmula, vemos entonces x, pero cuando hablamos de xi se refiere a cada uno de los datos. Recuerden que el dato no agrupado xi es cada uno de los datos. Pero para calcular la varianza necesitamos a mu, que es la media aritmética. Pero recuerden que la media aritmética, mídenla acá, es igual a la sumatoria de xi entre n. O sea, la sumatoria de todos los datos, que son 8 datos, si lo sumamos nos da 56. Si lo dividimos entre n, que es 8, eso nos da 7. Y esa es la media aritmética de esos datos. ¿Por qué calculamos la media aritmética? Sencillamente porque la necesitamos para calcular la varianza. Entonces, en el numerador la varianza tiene xi menos mu al cuadrado. Es decir, esta parte que está aquí, xi menos mu al cuadrado. Por eso decimos 6.5 menos 7 al cuadrado, 9.7, 9.1 menos 7 al cuadrado, 3.5 menos 7 al cuadrado, y así restamos a cada valor de x la media aritmética y le elevamos al cuadrado. Y esto nos da estos resultados. Después que tengo toda esa diferencia al cuadrado, la fórmula me dice, ahora sume eso. Por tanto, procedo a sumar todos estos datos, que nos da 35.06. Entonces, nuestra varianza va a ser igual a 35.06, que es la sumatoria de x menos mu al cuadrado, entre n, pero n es el número de datos que son 8. Tenemos aquí 8 datos. Y esto nos da 4.3825 libras cuadradas. Fíjense, ¿por qué libra cuadrada? Porque cuando se resta aquí y se eleva al cuadrado, la unidad medida también se va elevando al cuadrado. Por eso, en la varianza siempre la unidad medida va a dar cuadrática. Por eso la varianza no tiene sentido interpretarla. Porque usted no puede decir libra cuadrada, ni año cuadrado, ni peso cuadrado, ni velocidad cuadrada. O sea, no puede. Entonces, la varianza no es una buena unidad, no es una buena medida de variabilidad, porque la unidad de medida queda cuadrática. Pero entonces tenemos que resolver ese problema de la unidad de medida cuadrática. Y para resolver ese problema que tiene la varianza, para resolver ese problema que tiene la varianza, entonces utilizamos la otra medida que es la desviación estándar. La desviación estándar o desviación típica mide la variabilidad de los datos en su misma unidad de medida, no cuadrática como lo hace la varianza. Y se calcula sacando la raíz cuadrada a la varianza. Es decir, que usted calcula su varianza y a esa varianza le saca la raíz cuadrada y eso nos da la desviación estándar. Pero ahora no nos da libra cuadrada, sino que da libras. Reitero que la desviación estándar es sencillamente la raíz cuadrada de la varianza. Y ya tengo entonces una medida de variabilidad no cuadrática, sino en la misma unidad de medida en que están los datos. Y esto sí se puede interpretar. Y lo interpretamos diciendo que la variabilidad promedio de quién, del peso al nacer de los niños, es de 2.07 libras. Pero si se quiere tener una medida expresada en porcentaje, entonces utilizamos el otro coeficiente, que es el coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad lo que hace es que mide la variabilidad de los datos, pero en porcentaje.
Y aquí entonces nos plantea que el coeficiente de variabilidad mide la variabilidad de los datos con relación a su media aritmética y que se utiliza para comparar variabilidad entre dos o más conjuntos de datos. Y al final le agrega que es una medida de variabilidad relativa, o sea, porcentual. Ahora, ¿con qué fórmula se calcula el coeficiente de variabilidad? Bueno, el coeficiente de variabilidad va a ser igual a la desviación estándar entre la media aritmética por 100. Y así se calcula el coeficiente de variabilidad. Recuerden que la desviación estándar de este ejercicio nos dio 2.07 y la media aritmética nos dio 7 por 100 y eso nos va a dar 29.57%. ¿Qué significa esto? Que la variabilidad del peso al nacer de los niños con relación al peso promedio es 29.57%. Es decir, ahora estamos midiendo la variabilidad, pero en porcentaje. Ahora, pero esa variabilidad de 29.57% es baja, es moderada, es alta, es alta, entonces, una medida más clara, como aún si veamos la tabla, es esta, El micrófono. que está en su documento. Y esta tabla, de acuerdo a lo que nos haya dado el coeficiente de variabilidad, nosotros podemos decir cómo es la variabilidad. Como en el caso del resultado del ejercicio que estamos haciendo, el peso al nacer de los niños, nos dio 29 puntos y algo, está entre 20 y 60. Eso quiere decir que la variabilidad del peso al nacer de los niños es moderada. ¿Por qué? Porque el coeficiente me dio entre 20 y 60. Entonces, en conclusión, hemos medido la variabilidad del peso al nacer de los niños, primero con la varianza, pero nos dimos cuenta que la varianza no es una buena medida de variabilidad porque la variabilidad de los datos, la unidad de medida la toma cuadrática. Después dijimos, bueno, pero entonces eso lo puedes resolver con la desviación estándar. Y la desviación estándar se calcula sacando la raíz cuadrada de la varianza. Y ahí tengo una medida de variabilidad expresada en la misma unidad de medida que son los datos. Pero si la quiero en por ciento, la variabilidad, entonces acudo al coeficiente de variabilidad. Y finalmente, para tener una variabilidad más clara de los datos, entonces voy a la tabla de valoración del coeficiente de variabilidad y determino cómo es la variabilidad. Entonces, en este caso, dijimos que se considera moderado, porque el coeficiente de variabilidad está entre 20 y 60%, y cuando está dentro de ese rango de valor se dice que la variabilidad es moderada. Ahora, podemos ver todo esto ahora, pero en datos agrupados. Al igual que en datos no agrupados, en datos agrupados lo que cambia es cómo se calcula la varianza, porque la fórmula para la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad son la misma que en datos no agrupados. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo calculamos todos estos indicadores, pero ahora en datos agrupados. Cuando es datos agrupados, la varianza es igual a la sumatoria de x menos μ al cuadrado por fi entre n. Y aquí, para calcular la varianza, vamos a usar el ejemplo, este ejemplo, del consumo mensual de gas de las pequeñas empresas.
Recuerden que cuando tenemos datos agrupados, en esencia lo que tenemos son las categorías y la frecuencia. Es decir, tenemos básicamente estos dos elementos. Estos son nuestros datos. Entonces, vamos a calcular a esto la varianza. Pero cuando vamos a la fórmula nos damos cuenta que para calcular la varianza necesitamos a XY. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular una columna de XY, o sea, de los puntos medios, que ya ustedes recuerdan que sumando los límites y dividiendo entre 2. Y eso me da la columna de los puntos medios. Sumando estos límites y dividiéndolo entre 2. Eso ya lo hemos visto en muchas clases. Y después decimos, pero ahora tengo los puntos medios ya, pero ahora necesito calcular a mu, que es la media aritmética, para poder comenzar a calcular la varianza. Entonces, mu, ustedes recuerdan que en datos agrupados es sumatoria de xi por fi entre n. O sea que debemos multiplicar todos los fi por sus respectivos xi, 55 por 3, 65 por 9, 75 por 12 y así sucesivamente. Y todas esas multiplicaciones las debo sumar. Si sumo todas estas multiplicaciones me da 5.610 entre n, que es el número de empresas. Recuerden que n es la suma de la frecuencia simple. Y esto me da 85 galones. Entonces ya para calcular la varianza tengo aquí y también tengo aquí y ya calculé a mu, que me dio 85. Entonces procedo a calcular el numerador de la fórmula. El numerador de la fórmula me dice que yo tengo que obtener a xi menos mu y elevarlo al cuadrado. Y después multiplicarlo por su fi. Es decir, el primer valor de x es 55. Menos la media que nos dio 85 elevado al cuadrado por su fi, que es 3. Después tenemos 65, que es el punto medio de la segunda clase, menos 85 al cuadrado por su respectivo fi. Y así tengo que aplicar esta operación para todos los valores de x. Y después que tengo todo esto, entonces la fórmula me dice que debo sumarlo. Si sumo todo esto, nos da 15.000. Entonces sería 15.000 entre n, que es 66, eso dan 227.3 galones cuadrados. Y esa es la varianza en datos agrupados para este caso. Ahora, galones cuadrados. ¿Cómo resuelvo el tema de los galones cuadrados? Bueno, necesito entonces, para resolver eso, calcularle a esos datos la desviación estándar. Pero recuerden que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces, la raíz cuadrada de 227.3 sería 15.07 galones. Eso quiere decir que la interpretación sería que la variabilidad promedio del consumo mensual de gasoil de las mensual de las empresas es de 15.07 galones. Pero recuerden que si quiero expresar esa variabilidad en porcentaje, entonces acudo al coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad va a ser igual a la desviación estándar que nos dio 15.07 entre la media aritmética que nos dio 85%, y eso da 17.33%. Esto significa entonces que la variabilidad promedio del consumo mensual de gasoil de las pequeñas empresas con relación al consumo promedio es 17.33%, la cual se considera baja. Es decir, que consideramos baja la variabilidad del consumo. ¿Por qué?
Fue porque el coeficiente de variabilidad nos dio 17.33% y eso está entre 0 y 20%. Por eso decimos que la variabilidad se considera baja. Y hasta ahí vimos la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad, tanto para datos no agrupados como para datos agrupados. Pregunta, aclaración, dudas. Todo claro de momento. Bueno, entonces, vamos a ver otro coeficiente, que es el denominado coeficiente de asimetría. Coeficiente de asimetría es un coeficiente que permite determinar la forma de distribución de los datos y además permite determinar si hay valores extremos que afecten a la media aritmética. ¿Y cómo determino esto? A través de esta fórmula. El coeficiente de asimetría va a ser igual a 3 veces menos mu, a 3 veces mu menos, mu recuerden que es la media aritmética, menos la mediana entre la desviación estándar. Eso en el caso de datos de población. Si fuera de muestra, fuera la misma fórmula, lo único que varía es los símbolos. Entonces, así se calcula un coeficiente de asimetría. Pero ¿cómo lo interpreto el coeficiente de asimetría? Bueno, lo primero es que si el coeficiente de asimetría da menor que 0, y menor que 0 significa que es negativo. Cuando un valor es menor que 0 es negativo. Entonces podemos decir que la distribución de los datos es asimétrica negativa. Asimétrica negativa y que hay valores extremos pequeños que afectan a la media aritmética. Eso es si da menor que 0. Ahora, si da mayor que 0, o sea, un número positivo, no importa lo pequeño que sea el número, que sea positivo, decimos que la distribución de los datos es asimétrica positiva y que hay valores extremos grandes que afectan al promedio, o sea, a su media aritmética. Eso es si da mayor que 0. Si da menor que 0, decimos que la distribución de los datos es simétrica y que no hay valores extremos que afecten a la media aritmética. Por ejemplo, vamos a calcular a estos mismos datos el coeficiente de asimetría. A estos datos ya le calculamos la varianza. Le calculamos el mismo ejemplo que venimos tratando de datos agrupados. Calculamos a mu y nos dio 85. La mediana de esos datos también da 85. No la calculé porque eso es ya un tema de cómo se calcula la mediana que todos manejamos. Pero si a ese conjunto de datos ustedes le calculan la mediana, le debe dar 85. La desviación estándar también se la calculamos a esos datos y esa desviación estándar nos dio 15.07 galones. Entonces, si calculamos el coeficiente de asimetría con la fórmula que ya dijimos, que es 3 veces la media aritmética menos la mediana entre la desviación estándar, en este caso el coeficiente de asimetría nos da 0. Porque 85 menos 85 da 0, por 3 da 0. 0 entre 15.07 da 0. Entonces, para interpretarlo, tenemos que venir a la parte conceptual. Como nos dio 0, entonces decimos que la distribución de los datos es simétrica y que no hay valores extremos que afecten a la media aritmética. Pero ¿a qué se refieren los datos que estamos analizando? Se refieren al consumo de combustible de las medianas empresas. Entonces, por eso tenemos que decir que la distribución del consumo mensual de gasoil de la pequeña empresa es simétrica.
porque dio 0. Entonces, la distribución del consumo mensual de gasoil de las pequeñas empresas es simétrica. Y lo segundo que podemos afirmar es que no hay empresas que tengan consumos extremos que afecten al consumo promedio. Fíjense que aquí se está analizando lo mismo que está aquí en la parte conceptual, pero que aquí está genérico. Sí, usted no le puede decir al gerente de una empresa que la distribución de los datos es simétrica. Esto va a decir, pero ¿de cuáles datos? Ah, no, lo que estamos analizando es el consumo de gasoil de las pequeñas empresas. Entonces decimos que el consumo de gasoil de las pequeñas empresas tiene una distribución simétrica. Y después dice, no hay valores extremos que afecten al promedio. Entonces, no hay empresas que tienen consumos extremos que afecten al consumo promedio. Y ese es el coeficiente de asimetría. Así se calcula, así se interpreta, pero obsérvese que para llegar al coeficiente de asimetría hay que casi hacer la materia entera, porque necesito la mediana, que es de allá atrás, necesito a mu y necesito la desviación estándar. O sea que prácticamente esto es un resumen de todo lo que se ha dado en las últimas clases. Bien, entonces hasta aquí era lo que teníamos que ver hoy. En esencia, hasta aquí es el segundo parcial, que será lógicamente en la próxima semana. Ya nos queda una sola unidad, que es la de números índices. O sea que prácticamente ya estamos terminando el semestre. De hecho, el calendario nos dice que debemos terminar antes del 15 de diciembre. Entonces creo que vamos bien, vamos a ritmo, vamos manejándonos más o menos al ritmo del calendario. Si hay alguna pregunta, aclaración, pues pueden hacerla ahora. Todo bien con la explicación, maestro, de momento de mi parte. No sé los demás compañeros qué dirán, de los que están pendientes, que no se dieron cuenta, parece que había sincronización. No, debe estar más activo. Aquí eso está bien, ya por aquí eso está perfecto. Entonces, bueno, el que lo grabó, fuiste tú, Alan. Ok, entonces nada, súbelo. Si quiere me lo manda y yo lo subo al grupo, o tú se lo mandas por WhatsApp al grupo. Está bien, se lo envío, ok. Pues gracias y A usted, profesor. nos vemos en la próxima. Querido maestro, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, maestro. Tengan buena tarde. Buenas tardes, maestro. Bye, bye.